la multimillonaria negra niña cuyo asiento fue robado por un pasajero blanco. Segundos después, el vuelo se queda en tierra. «Disculpe, está en mi asiento», dijo Caroline Williams con firmeza, extendiendo su pase de abordar de primera clase. El empresario blanco ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «No, pequeña niña», murmuró, despidiéndola con un gesto. «Debes estar confundida. Este es mi asiento». Cadeos resonaron en la cabina mientras los ojos de Caroline se entrecerraban. Lo que sucedió después detendría un vuelo antes de que siquiera despegara, expondría un feo prejuicio a 30.000 pies y demostraría que a veces la persona que subestimas tiene más poder del que podrías imaginar. Esta niña de 11 años estaba a punto de enseñarle a todo un avión una lección sobre respeto, dignidad y la peligrosa suposición de que las apariencias te dicen todo sobre el valor de alguien. Bienvenidos al canal Black Triumphant. Cada historia que compartimos es más que solo drama. Es un recordatorio de fuerza, resiliencia y justicia. Si crees en celebrar la excelencia negra y oponerte a la injusticia y al prejuicio, dale like y suscríbete ahora mismo. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti en este momento en los comentarios. Caroline Williams, de 11 años, caminaba por el puente de abordaje hacia el vuelo 892 con la confianza tranquila de alguien que pertenecía exactamente donde iba. Con 3 pies y 6 pulgadas, con su cabello natural recogido en un elegante moño, se movía con una gracia que provenía de años asistiendo a galas de caridad, reuniones de negocios y conferencias internacionales junto a su padre. Su atuendo simple pero caro y su elegante vestido naranja hablaban de riqueza discreta. Aunque la mayoría de la gente no reconocería las etiquetas de diseñador o las joyas personalizadas que habían sido regalos de líderes mundiales y magnates tecnológicos. Esta era su 15ª vez volando en primera clase solo este año, viajando entre su internado en Suiza, las oficinas de su padre en Nueva York y sus hogares familiares en Los Ángeles y Dubái. Volar en primera clase no era un lujo para Caroline, era simplemente un martes. Su padre, David Williams, había construido un imperio tecnológico valorado en más de 12.000 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres negros más ricos del mundo. Pero al mirar a Caroline, la mayoría de la gente solo veía a una pequeña niña negra. Y desafortunadamente, eso era exactamente como la vio el hombre en el asiento 2A. Se acercó a la fila 2 e inmediatamente notó el problema. Un empresario blanco de mediana edad se había extendido en su asiento de ventana como si fuera dueño de toda la aeronave. Su traje caro estaba arrugado por el viaje, su cabello canoso desaliñado y su comportamiento general sugería el tipo de entitlement que provenía de años asumiendo que el mundo se doblaría a su voluntad. Estaba tecleando agresivamente en su teléfono, completamente ajeno al hecho de que estaba sentado en el asiento asignado de alguien más. «Disculpe», dijo Caroline cortésmente, su voz llevando el acento refinado que provenía de años de educación internacional. «Creo que está sentado en mi asiento». Extendió su pase de abordar que mostraba claramente el asiento 2A de primera clase, impreso con su nombre Miss A. Williams. El boleto era impecable, caro e innegablemente legítimo. Cualquier persona razonable lo habría mirado, se habría disculpado por el error y se habría mudado inmediatamente a su asiento correcto. Pero este hombre no era razonable. Levantó la vista de su teléfono con el tipo de expresión irritada reservada para interrupciones por personas que consideraba por debajo de su atención. Sus ojos tomaron en cuenta la apariencia de Caroline, joven, negra, femenina, y su cerebro aparentemente la categorizó como alguien que no podía pertenecer a primera clase. Sin siquiera mirar su pase de abordar, la despidió con un gesto. «No, pequeña niña», dijo con el tono condescendiente de alguien hablando a un niño que se había alejado de sus padres. «Debes estar confundida. Este es mi asiento. Economy está por allá». Señaló hacia la parte trasera del avión con la arrogancia casual de alguien que nunca había sido desafiado en su vida. Las palabras colgaban en el aire como gas venenoso. Varios pasajeros en asientos cercanos levantaron la vista de sus revistas y laptops, sintiendo que algo incómodo se estaba desarrollando. Una mujer bien vestida al otro lado del pasillo frunció el ceño profundamente.
Un empresario en la fila de atrás sacó su teléfono, ya sintiendo que esta interacción se dirigía a algún lugar digno de documentar. Caroline sintió el familiar pinchazo de discriminación basada en suposiciones, pero había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que sus emociones controlaran su respuesta. Criada como la hija de uno de los emprendedores más exitosos del mundo, significaba que había enfrentado este tipo de prejuicio antes. La gente la miraba y veía lo que esperaban ver, no quién era realmente. «Señor», dijo calmadamente, su voz permaneciendo perfectamente cortés a pesar del insulto. No estoy confundida. Este es el asiento 2A y este es mi pase de abordar para el asiento 2A. Está sentado en mi asiento asignado». Extendió el pase de abordar más cerca de él, pero él ni siquiera lo miró. En cambio, se rió. Realmente se rió, como si la idea de una niña negra teniendo un boleto legítimo de primera clase fuera lo más gracioso que había oído todo el día. «Escucha, cariño», dijo con paciencia fingida. «No sé cómo te confundiste, pero los niños no simplemente entran a primera clase. Tus padres probablemente te están buscando en Economy. ¿Por qué no vas y los encuentras antes de meterte en problemas?» La condescendencia goteaba de cada palabra. No solo se había negado a mirar su boleto, sino que había asumido que viajaba con padres, asumido que no podía permitirse primera clase, y asumido que era demasiado joven y demasiado negra para pertenecer a su proximidad. Cada suposición era errónea, pero su prejuicio lo había cegado a cualquier posibilidad de que pudiera estar equivocado. Otros pasajeros ahora estaban mirando abiertamente. La mujer al otro lado del pasillo parecía horrorizada. Una pareja joven en la fila delantera había detenido su conversación para ver el drama que se desarrollaba. Un empresario anciano estaba sacudiendo la cabeza con disgusto, claramente reconociendo los matices raciales de la interacción. Caroline permaneció de pie en el pasillo, su pase de abordar aún extendido, su compostura inquebrantable. Había aprendido de su padre que la voz más fuerte en la habitación rara vez era la más poderosa. El verdadero poder venía de la certeza calmada, de conocer tu valor, independientemente de si los demás lo reconocían. «Señor, voy a pedirle una vez más que por favor mire mi pase de abordar y se mueva a su asiento correcto», dijo, su voz llevando un nuevo filo que sugería que esta cortesía era una elección, no una debilidad. El empresario finalmente levantó la vista de su teléfono con genuina molestia, como si esta niña negra estuviera arruinando todo su día al tener la audacia de reclamar un asiento que él había decidido que le pertenecía. Su rostro se torció en una expresión de exasperación mezclada con lo que solo podía describirse como resentimiento racial. «Mira, niña», dijo lo suficientemente alto para que medio cabina lo oyera. «No sé qué juego estás jugando, pero he estado volando en primera clase más tiempo del que has estado viva. Este es mi asiento. Pagué por este asiento y no me voy a mover por una pequeña niña confundida que se alejó de mamá y papá». Las implicaciones racistas de sus palabras golpearon la cabina como una bofetada. Varios pasajeros jadearon audiblemente. La mujer al otro lado del pasillo murmuró «¡Oh, Dios mío!» bajo su aliento. El empresario con el teléfono ahora estaba grabando abiertamente, reconociendo que estaba presenciando un momento de prejuicio desnudo que probablemente se volvería viral en horas. Pero lo que el pasajero racista no sabía, lo que no podía saber basado en sus suposiciones ignorantes, era que acababa de cometer el error más grande de su vida. Había elegido discriminar a la hija de uno de los hombres más poderosos del mundo. Había decidido humillar a una niña que tenía acceso a recursos e influencia que podrían destruir su carrera con una sola llamada telefónica. Caroline Williams no era solo cualquier niña de 11 años. Era la heredera de un imperio empresarial, la hija de un hombre que poseía aerolíneas, hoteles y compañías tecnológicas en 6 continentes. Era alguien que había cenado con presidentes y primeros ministros, alguien que hablaba 4 idiomas y había aparecido en la portada de Forbes como una de las niñas más influyentes del mundo, y estaba a punto de recordarle a este empresario racista que las apariencias pueden ser muy engañosas.
La azafata finalmente apareció, atraída por el alboroto y el creciente círculo de pasajeros estirando sus cuellos para ver qué estaba pasando. Pero en lugar de inmediatamente verificar los pases de abordar y resolver la obvia disputa de asientos, miró al empresario blanco bien vestido y luego a la niña negra, y sus propios sesgos comenzaron a mostrarse. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, pero su tono y lenguaje corporal sugerían que ya había decidido quién pertenecía a primera clase y quién no. Si estás disfrutando esta historia sobre oponerse a la discriminación y quieres ver cómo esta poderosa niña maneja esta situación racista, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo discriminado por su raza o edad? ¿Qué habrías hecho en esta situación? Déjame saber en los comentarios abajo. La llegada de la azafata debería haber sido el momento en que la justicia prevalecía y el sentido común restauraba el orden en la cabina. Una simple verificación de pases de abordar habría revelado inmediatamente que Caroline tenía razón y el empresario estaba equivocado. Pero en lugar de acercarse a la situación con neutralidad profesional, los propios sesgos inconscientes de la azafata comenzaron a influir en su juicio. Era una mujer en sus 40s, con 20 años de experiencia en servicio al cliente de aerolíneas. Y desafortunadamente esos 20 años le habían enseñado a hacer juicios rápidos sobre pasajeros basados en apariencia, edad y raza. Mirando al empresario bien vestido en el traje caro, vio autoridad y legitimidad. Mirando a Caroline, vio a una niña que probablemente no pertenecía a primera clase. «Señorita», dijo la azafata a Caroline con el tipo de paciencia patronizante reservada para niños difíciles. ¿Puedo ver su pase de abordar? La solicitud en sí no era irrazonable, pero el tono y el hecho de que solo le había pedido documentación a Caroline mientras ignoraba la completa falta de prueba del empresario revelaba dónde yacían sus suposiciones. Caroline entregó su pase de abordar sin comentario, observando mientras la azafata lo examinaba con escrutinio innecesario, como si esperara encontrar evidencia de fraude o falsificación. El pase de abordar era legítimo, caro y claramente mostraba la asignación de Caroline a 2A. Pero en lugar de inmediatamente pedirle al empresario que se moviera, la azafata dudó, claramente incómoda con la idea de confrontar a un hombre blanco bien vestido en nombre de una niña negra. «Esto sí muestra el asiento 2A», admitió la azafata a regañadientes, «pero parece haber alguna confusión». «Señor», se volvió hacia el empresario con un tono mucho más deferente. «¿Podría ver su pase de abordar también?» El empresario levantó la vista con la expresión irritada de alguien cuya autoridad había sido cuestionada por personas que consideraba inferiores. «No necesito mostrarle nada», dijo despectivamente. «He estado sentado en primera clase por años. Esta pequeña niña obviamente está en la sección equivocada». Su negativa a producir su pase de abordar debería haber sido una bandera roja, pero la azafata parecía más preocupada por evitar conflictos con el pasajero blanco agresivo que por hacer cumplir la política de la aerolínea o proteger a la niña negra que claramente estaba siendo discriminada. «Bueno», dijo la azafata débilmente, «quizás podríamos encontrar otro asiento en primera clase para Miss Williams. Estoy segura de que podemos arreglar algo que haga a todos cómodos». La sugerencia era escandalosa. Caroline había pagado por un asiento específico, tenía un pase de abordar probando su derecho a ese asiento, y se le pedía que comprometiera porque un extraño racista había decidido que no pertenecía allí. Era exactamente el tipo de sesgo institucional que su padre había pasado toda su carrera luchando en salas de juntas y acuerdos comerciales alrededor del mundo. Pero antes de que Caroline pudiera responder, el empresario escaló la situación con palabras que revelaban la verdadera profundidad de su prejuicio. «Deberías ir a buscar tu asiento en Economy», dijo con una sonrisa que hacía inconfundible su intención racista. «Tal vez atrás cerca de los baños donde perteneces. Estoy seguro de que tus padres se preguntan dónde se fue su pequeña niña». Las palabras golpearon la cabina como una bomba. Varios pasajeros jadearon audiblemente. Una mujer en la fila delantera cubrió su boca en shock.
El empresario grabando en su teléfono hizo zoom, reconociendo que estaba capturando un momento de racismo puro y sin filtro que probablemente se convertiría en evidencia en una demanda de derechos civiles. El comentario sobre los baños era particularmente vicioso, jugando con estereotipos históricos sobre dónde pertenecen las personas negras en el transporte. Algunos pasajeros rieron por lo bajo. Si era por nerviosismo o acuerdo no estaba claro, pero su risa solo añadía al ambiente hostil que se creaba alrededor de una niña de 11 años, que no había hecho nada malo excepto existir mientras era negra en primera clase. Caroline sintió el familiar fuego de ira justificada construyéndose en su pecho, pero había aprendido del ejemplo de su padre cómo canalizar esa ira en algo más poderoso que la emoción. David Williams le había enseñado que la respuesta más efectiva a la discriminación no era la furia, era la calma helada combinada con acción devastadora. Señor, dijo, su voz permaneciendo perfectamente controlada a pesar del abuso racial que estaba soportando. Pagué por este asiento con mi propio dinero. Pertenezco aquí más que usted, ya que aparentemente ni siquiera tiene un pase de abordar para probar que pertenece en cualquier lugar de esta aeronave. Sus palabras eran precisas y cortantes, entregadas con el tipo de autoridad tranquila que hizo que varios pasajeros se enderezaran y prestaran atención. Esta no era solo una niña confundida. Era alguien que hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser oído y respetado. Pero el empresario estaba demasiado inmerso en sus suposiciones racistas para reconocer las señales de advertencia. En lugar de retroceder, duplicó su discriminación, haciendo comentarios que pronto serían transmitidos a millones de personas alrededor del mundo. «Ni siquiera pareces que pudieras permitirte un boleto aquí», dijo lo suficientemente alto, su voz llevando a lo largo de la cabina de primera clase. «¿Qué hiciste? ¿Robar el pase de abordar de alguien? O tal vez la compañía de papá te está volando a algún lugar por caridad». Las implicaciones racistas ahora eran imposibles de ignorar. Había sugerido que una niña negra no podía permitirse legítimamente primera clase, que podría ser una ladrona y que cualquier riqueza en su familia debía provenir de caridad en lugar de logros. Cada palabra cavaba su tumba más profunda, pero su prejuicio lo había cegado a la magnitud de su error. Otros pasajeros ahora estaban eligiendo lados activamente. La mujer al otro lado del pasillo parecía furiosa. Un empresario negro anciano en la fila 3 estaba sacudiendo la cabeza con reconocimiento. Claramente había enfrentado discriminación similar él mismo. Una pareja joven blanca estaba susurrando entre ellos, la mujer pareciendo horrorizada, mientras el hombre parecía inseguro de cómo reaccionar. La azafata, enfrentada a una situación cada vez más fea, tomó la peor elección posible. En lugar de hacer cumplir firmemente la política de la aerolínea y remover al pasajero agresivo que estaba creando un ambiente hostil, se volvió hacia Caroline con una advertencia que revelaba exactamente dónde yacían sus lealtades. «Miss Williams», dijo con irritación apenas oculta, «voy a necesitar que baje la voz y encuentre una solución que funcione para todos, o tendré que pedirle que deje la aeronave por causar un disturbio». La amenaza era impresionante en su injusticia. La niña negra que había sido abusada racialmente, negada su asiento legítimo y sometida a humillación pública, estaba siendo amenazada con remoción, mientras que el empresario blanco que había creado todo el problema no enfrentaba consecuencias. Varios pasajeros inmediatamente reconocieron el sesgo en la respuesta de la azafata. La mujer al otro lado del pasillo se puso de pie y dijo en voz alta: «¿Estás hablando en serio? Ella es la que causa el disturbio. Él es el que no muestra su pase de abordar y sigue haciendo comentarios racistas». Pero la azafata había tomado su decisión. Estaba del lado del empresario blanco agresivo contra la niña negra calmada, perpetuando exactamente el tipo de racismo institucional que había plagado la industria de las aerolíneas por décadas. Caroline miró alrededor de la cabina, tomando en cuenta los rostros de los pasajeros que estaban presenciando este momento de prejuicio desnudo. Algunos parecían solidarios, otros incómodos, y unos pocos parecían estar de acuerdo con la evaluación del empresario de que no pertenecía en primera clase.
pero todos ellos estaban a punto de aprender algo sobre el peligro de hacer suposiciones basadas en raza y edad. Señora, dijo Caroline a la azafata con calma mortal, creo que debería ser muy cuidadosa sobre cómo maneja esta situación. Muy cuidadosa, en verdad. Había algo en su tono, una certeza tranquila que sugería consecuencias mucho más allá de lo que la azafata o el empresario racista podían imaginar, pero estaban demasiado atrapados en sus propios sesgos para reconocer la advertencia. No tenían idea de que estaban discriminando a alguien con el poder para detener su vuelo y sus carreras y exponer su prejuicio al mundo entero. Estaban a punto de aprender que a veces la persona que subestimas resulta ser exactamente la persona equivocada para discriminar. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque lo que sucede después te dejará boquiabierto. Esta niña está a punto de revelar exactamente quién es, y el mundo de este pasajero racista está a punto de derrumbarse. ¿Qué piensas que debería pasarles a los empleados que se ponen del lado de los racistas en lugar de proteger a los pasajeros de la discriminación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La tensión en la cabina de primera clase había alcanzado un punto de quiebre. Lo que había comenzado como una simple disputa de asientos había escalado a una exhibición pública de discriminación racial, con pasajeros, tripulación y personal de la aerolínea eligiendo lados basados en sus propios sesgos y brújulas morales. La atmósfera era eléctrica con conflicto no dicho y todos podían sentir que algo significativo estaba a punto de suceder. El empresario, envalentonado por el aparente apoyo de la azafata y las reacciones mixtas de los otros pasajeros, decidió escalar su acoso a Caroline aún más. Se había convencido de que estaba lidiando con solo otra niña consentida que eventualmente retrocedería ante la autoridad adulta. Su prejuicio lo había cegado a la fuerza tranquila en la voz de Caroline y la calma peligrosa en su comportamiento. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo, poniéndose de pie del asiento que no le pertenecía y elevándose sobre Caroline en lo que claramente pretendía ser una exhibición intimidante. Tu problema es que ustedes piensan que pueden tomar lo que quieran. Piensan que merecen cosas que no han ganado. Bueno, este es el mundo real, pequeña niña, y en el mundo real hay consecuencias por no conocer tu lugar. El lenguaje racista ahora era tan explícito que incluso los pasajeros que habían estado tratando de ignorar no podían hacerlo. Ustedes, tu lugar. Estas eran las frases de alguien cuyo prejuicio había superado cualquier pretensión de civilidad. Varios pasajeros sacaron sus teléfonos, reconociendo que estaban presenciando algo que necesitaba ser documentado. Una mujer negra de mediana edad en la fila 4 se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Disculpe, ¿pero qué acaba de decir? ¿Realmente le dijo a una niña que conozca su lugar por su raza? El empresario volvió su atención hacia ella con la misma arrogancia despectiva. Señora, esto no le concierne. Solo estoy tratando de mantener el orden en primera clase, asegurándome de que los pasajeros estén sentados apropiadamente según sus circunstancias. La palabra circunstancias goteaba con matices raciales que hacían su significado cristalino. Estaba sugiriendo que los pasajeros negros no pertenecían en primera clase independientemente de sus boletos, su riqueza o su derecho a estar allí. Era pensamiento segregacionista disfrazado de política de aerolínea. Pero Caroline Williams había oído suficiente. Había sido criada por un padre que había enfrentado exactamente este tipo de discriminación en su camino a construir un imperio empresarial, y le habían enseñado a nunca retroceder cuando se enfrentaba a la injusticia. Más importante aún, le habían dado herramientas para contraatacar que este empresario racista no podía ni imaginar. Señor, dijo, su voz cortando a través del caos con precisión láser, creo que debería sentarse y callarse ahora. Había algo en su tono que hizo que varios pasajeros se volvieran a mirarla más cuidadosamente. Esta no era la voz de una niña confundida o una víctima impotente. Esta era la voz de alguien que había sido subestimada y estaba a punto de revelar exactamente qué tan grande error era eso. El empresario se rió, el sonido áspero y burlón. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer al respecto, pequeña niña? ¿Llamar a tu mamá?
¿Decirle al director? Este es el mundo adulto y los adultos manejan las cosas diferente a los niños. Tienes absolutamente razón, respondió Caroline con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los adultos manejan las cosas diferente. Y estás a punto de aprender exactamente qué tan diferente. Sacó de su bolso de diseñador un bolso que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, aunque el empresario estaba demasiado cegado por el prejuicio para reconocer el lujo cuando lo veía, y sacó su teléfono. No era solo cualquier teléfono. Era el último modelo con modificaciones personalizadas que solo un puñado de personas en el mundo poseían. El tipo de dispositivo que venía con acceso directo a salas de juntas corporativas y oficinas gubernamentales alrededor del globo. Creo que es hora de que llame a mi padre, dijo calmadamente. El empresario se rió aún más fuerte. Oh, por favor, hazlo. Estoy seguro de que papá vendrá corriendo a rescatar a su preciosa princesita. Tal vez pueda explicarte cómo funcionan realmente los asientos de aerolínea. Varios pasajeros intercambiaron miradas, sintiendo que el empresario acababa de cometer un error crucial. Había algo en la confianza de Caroline, algo en la forma en que se portaba que sugería que su padre podría no ser solo cualquier padre preocupado. Pero el empresario estaba demasiado atrapado en su propia arrogancia para reconocer las señales de advertencia. Caroline marcó rápidamente un número que la conectaba directamente a una de las oficinas más poderosas en la economía global. Mientras el teléfono sonaba, miró alrededor de la cabina con la calma certeza de alguien que estaba a punto de voltear las mesas sobre todos los que la habían subestimado. «Hola, papá», dijo cuando la llamada se conectó, su voz llevando claramente a través de la cabina tranquila. «Siento molestarte durante tu reunión de junta, pero tengo una situación que requiere tu atención inmediata». El empresario aún sonreía, completamente ajeno a que estaba a punto de enfrentar consecuencias más allá de sus peores pesadillas. La azafata parecía nerviosa por primera vez, comenzando a sentir que tal vez había juzgado mal la situación. Otros pasajeros se inclinaron hacia adelante, tratando de oír ambos lados de la conversación. «Estoy en el vuelo 892 a Denver», continuó Caroline, «y hay un pasajero en mi asiento asignado que se niega a moverse. Ha hecho varios comentarios racistas, me ha llamado nombres y sugerido que los pasajeros negros no pertenecen en primera clase. La azafata está apoyando su posición y ha amenazado con removerme de la aeronave por demandar mi asiento legítimo». Hizo una pausa, escuchando la respuesta de su padre, luego miró directamente al empresario con una expresión que podría congelar el agua. «¿Su nombre?», dijo al teléfono. «Déjame preguntarle». Se volvió hacia el empresario con cortesía fingida. «Señor, ¿podría por favor decirme su nombre? Mi padre gustaría saber exactamente con quién está lidiando». La sonrisa del empresario comenzó a flaquear ligeramente, pero su arrogancia aún estaba intacta. «Dile a tu papá que mi nombre es Robert Henderson y he estado volando en primera clase desde antes de que nacieras. Tal vez pueda enseñarle a su hija algunos modales mientras lo hace». Caroline repitió el nombre al teléfono. Luego escuchó mientras la voz de su padre se volvía audible para los pasajeros sentados cerca. Lo que oyeron hizo que varios de ellos jadearan en reconocimiento y miedo. «Robert Henderson», dijo la voz del teléfono con autoridad helada, «quiero que escuches muy cuidadosamente lo que estoy a punto de decirte. Acabas de cometer el error más grande de tu vida». El rostro del empresario comenzó a cambiar mientras reconocía algo peligroso en la voz proveniente del teléfono de la niña. Esto no era solo un padre enojado, era algo más entirely. «Mi hija es Caroline Williams», continuó la voz, «y yo soy David Williams, CEO de Williams Global Enterprises. Puede que reconozcas mis compañías: Williams Airways, Williams International Hotels, Williams Technology y unas 40 otras empresas que emplean a más de 200,000 personas en todo el mundo». El nombre golpeó la cabina como un rayo. David Williams era uno de los emprendedores más famosos del mundo, un multimillonario cuyo imperio empresarial abarcaba múltiples industrias y continentes. Su rostro había estado en la portada de la revista Time como una de las personas más influyentes del año. Su hija no era solo cualquier niña.
Era la heredera de una de las compañías privadas más grandes del mundo. El rostro de Robert Henderson pasó de sonrisa confiada a realización horrorizada en el lapso de 3 segundos. El color se drenó de sus facciones mientras entendía exactamente a quién había estado discriminando. Había elegido ser racista hacia la hija de uno de los hombres negros más poderosos del mundo, y lo había hecho frente a docenas de testigos con cámaras. Varios pasajeros ahora estaban mirando abiertamente a Caroline con reconocimiento y agüe. El empresario que había estado grabando hizo zoom en el rostro de Henderson, capturando el momento en que la arrogancia se convertía en terror. La azafata parecía a punto de desmayarse mientras se daba cuenta de que había amenazado con remover a la hija de un hombre que probablemente poseía más acciones de aerolínea que cualquier otro en el planeta. Pero David Williams no había terminado de hablar. «Señor Henderson», continuó su voz, ahora llevando el peso completo de autoridad multimillonaria, «insultaste a mi hija, la discriminaste basada en su raza y creaste un ambiente hostil que violó tanto las leyes federales de derechos civiles como la decencia humana básica. Lo que sucede después depende completamente de ti». El empresario intentó hablar, su voz saliendo como un graznido débil. «Señor Williams, yo no sabía. Quiero decir, si hubiera sabido». «¿Si hubieras sabido qué?». La voz de David Williams cortó su tartamudeo como un cuchillo. «Si hubieras sabido que era mi hija, la habrías tratado con respeto. Pero como pensaste que era solo otra niña negra, el racismo era aceptable». La pregunta expuso el núcleo del prejuicio de Henderson y el problema fundamental con su intento de disculpa. No estaba arrepentido por ser racista. Estaba arrepentido por ser racista hacia alguien con el poder para destruirlo. Su fracaso moral era completo y público, documentado por múltiples cámaras para que el mundo lo viera. «Señor Williams», la azafata interpuso desesperadamente, «quiero asegurarle que nuestra aerolínea no tolera discriminación de ningún tipo. Esto fue simplemente un malentendido sobre arreglos de asientos». La risa de David Williams fue fría y sin humor. «¿Un malentendido? Mi hija le mostró su pase de abordar, probando su derecho al asiento 2A. El señor Henderson se negó a mostrar su pase de abordar en absoluto. Ella permaneció calmada y cortés mientras él hacía comentarios racistas y usted amenazó con removerla de la aeronave mientras tomaba su lado. Exactamente qué parte de eso fue un malentendido». La azafata no tenía respuesta porque no había respuesta. Su sesgo había sido expuesto tan claramente como el racismo de Henderson, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de ponerse del lado del prejuicio en lugar de proteger a un pasajero de la discriminación. Pero David Williams recién estaba comenzando. Su voz tomó un tono que sugería que estaba pasando de establecer hechos a tomar acción. «Voy a ponerte en altavoz ahora», anunció, «porque quiero que todos en esa cabina oigan qué pasa cuando alguien elige discriminar a mi familia». Caroline tocó un botón en su teléfono, y de repente la voz de David Williams llenó toda la cabina de primera clase con claridad cristalina. Cada pasajero podía oír cada palabra mientras uno de los CEOs más poderosos del mundo se preparaba para demostrar exactamente qué parecían las consecuencias reales. «Capitán Morris», dijo David Williams, y varios pasajeros jadearon mientras se daban cuenta de que estaba hablando directamente al piloto. «Este es David Williams. Necesito que detenga esta aeronave inmediatamente y regrese a la puerta». «Señor Williams». La voz del capitán vino a través del sistema de comunicación del avión, claramente sorprendido de recibir una llamada directa de un pasajero tan destacado. «Señor, actualmente estamos en la cola para despegue. ¿Hay una emergencia?» «Sí, capitán, hay una emergencia. Hay un pasajero en primera clase que ha estado haciendo comentarios racistas hacia mi hija y creando un ambiente hostil. También hay una azafata que ha fallado en proteger a los pasajeros de la discriminación y ha amenazado con remover a la víctima en lugar del perpetrador. Necesito que ambos sean removidos de esta aeronave inmediatamente». El anuncio golpeó la cabina como una bomba. Los pasajeros se miraron unos a otros con expresiones que iban desde shock hasta satisfacción hasta absoluto asombro. Estaban presenciando algo sin precedentes.
Un vuelo siendo detenido porque la hija de un multimillonario había sido discriminada, y los discriminadores estaban a punto de enfrentar consecuencias inmediatas. Henderson intentó un último intento desesperado para salvarse. «Señor Williams, por favor. Tengo una familia, tengo una carrera, cometí un error, pero por favor no». «¿No qué?». La voz de David Williams anuló su súplica con precisión despiadada. «No te hago responsable por tu racismo. No protejo a mi hija de más acoso. No aseguro que otros pasajeros nunca tengan que enfrentar el tipo de discriminación que has mostrado». La voz del capitán regresó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, estamos regresando a la puerta debido a un problema de conducta de pasajero. Nos disculpamos por el retraso y los tendremos en el aire lo antes posible». El avión comenzó a desacelerar y girar, los motores bajando de potencia mientras salían de la cola de despegue. Henderson se derrumbó de nuevo en el asiento que no era suyo. La realidad de su situación finalmente hundiéndose completamente. Sus suposiciones racistas habían detenido un vuelo entero y expuesto su prejuicio a cientos de personas que ya estaban publicando videos en redes sociales. «Señor Williams», la azafata hizo un último intento para minimizar la situación. «Tal vez podamos manejar esto más discretamente. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que no requiera...». «¿Discretamente?». La voz de David Williams llevó una nota de ira incrédula. «¿Quieres manejar el racismo discretamente? ¿Quieres barrer la discriminación bajo la alfombra? Ese es exactamente el tipo de pensamiento que permite que este comportamiento continúe». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba el peso completo de autoridad moral y poder empresarial combinados. «Déjame ser muy claro sobre algo. No construí un imperio de 12.000 millones para que mi hija sea tratada como una ciudadana de segunda clase por pasajeros racistas y empleados de aerolíneas sesgados. No me convertí en uno de los emprendedores negros más exitosos de la historia para que los hijos de otras personas enfrenten la misma discriminación que enfrenté décadas atrás». La cabina estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de teléfonos grabando y el jadeo ocasional de pasajeros que entendían el alcance completo de lo que estaban presenciando. «Esto no es solo sobre mi hija», continuó David Williams. «Esto es sobre cada niño negro a quien le han dicho que no pertenece en algún lugar donde tiene todo el derecho de estar. Esto es sobre cada niña que ha sido juzgada por su apariencia en lugar de su carácter. Esto es sobre detener la discriminación antes de que se extienda a otros pasajeros y otros vuelos». El avión se detuvo completamente en la puerta y los pasajeros podían ver a través de las ventanas que vehículos de seguridad del aeropuerto ya estaban esperando. La palabra claramente se había extendido por el aeropuerto de que algo significativo estaba pasando en el vuelo 892 y la respuesta era inmediata y abrumadora. «Señor Henderson», dijo David Williams, su voz ahora llevando la finalidad de un juez pronunciando sentencia, «elegiste ser racista hacia mi hija frente a docenas de testigos. Asumiste que una niña negra no podía pertenecer en primera clase. Creaste un ambiente hostil basado en tus prejuicios, y ahora vas a enfrentar las consecuencias de esas elecciones». Henderson ahora estaba llorando, lágrimas de autocompasión en lugar de remordimiento genuino, entendiendo que su vida estaba a punto de cambiar dramática y permanentemente. Su racismo había sido capturado en cámara, transmitido al mundo, y estaba a punto de ser removido de una aeronave por seguridad mientras millones de personas veían los videos en línea. «La seguridad está abordando la aeronave ahora». David Williams anunció, «Ellos removerán tanto al señor Henderson como a la azafata que falló en proteger a los pasajeros de su discriminación. Después de eso, el vuelo 892 continuará a Denver y mi hija se sentará en su asiento asignado legítimamente con la dignidad y respeto que cada pasajero merece». El sonido de pasos en el puente de abordaje anunció la llegada de seguridad del aeropuerto, agentes federales y ejecutivos de aerolínea que habían sido convocados para lidiar con lo que ya se llamaba el caso más documentado de discriminación en aerolíneas en la historia. Caroline Williams permaneció calmadamente en el pasillo,
observando mientras los adultos que la habían humillado preparaban para enfrentar la justicia. Había aprendido de su padre que el verdadero poder no era sobre venganza, era sobre justicia y asegurar que la discriminación tuviera consecuencias que previnieran que le pasara a otros. El empresario racista y la azafata sesgada estaban a punto de descubrir que a veces la persona que eliges discriminar tiene más poder del que podrías imaginar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque necesitas ver qué pasa cuando la seguridad aborda este avión y estos discriminadores enfrentan las consecuencias de sus acciones. ¿Alguna vez has visto el racismo de alguien volverse para destruir su vida dramáticamente? Comparte tus pensamientos sobre qué merecen estas personas en los comentarios abajo. El puente de abordaje resonó con el sonido de múltiples pasos mientras un pequeño ejército de oficiales abordaba el vuelo 892. La seguridad del aeropuerto lideraba el camino, seguida por agentes del FBI, ejecutivos de aerolínea y lo que parecían representantes legales. La presencia de agentes federales transformó la situación de un simple incidente de aerolínea a una potencial investigación criminal, y cada pasajero en la cabina entendía que estaban presenciando algo que haría titulares internacionales. El oficial de seguridad principal, un hombre alto con 20 años de experiencia lidiando con pasajeros difíciles, se acercó a la sección de primera clase con la expresión sombría de alguien que había sido informado exactamente de lo que había sucedido. Detrás de él, una mujer en un traje caro que claramente era una ejecutiva de alto rango de aerolínea, parecía estar preparándose para el desafío de manejo de crisis de su carrera. «Damas y caballeros», anunció el jefe de seguridad a la cabina, «soy el oficial Rodríguez, con la seguridad del aeropuerto de Denver. Estamos aquí para abordar un incidente reportado de discriminación de pasajero y para asegurar la seguridad y comodidad de todos los viajeros. Pedimos su cooperación mientras resolvemos este asunto». Sus ojos inmediatamente encontraron a Robert Henderson, quien aún estaba sentado en el asiento asignado de Caroline, pareciendo un hombre que acababa de ver toda su vida colapsar en tiempo real. El traje caro del empresario ahora estaba arrugado y empapado de sudor nervioso. Su arrogancia anterior completamente reemplazada por el terror desesperado de alguien enfrentando consecuencias que nunca imaginó posibles. «Señor Henderson», dijo el oficial Rodríguez con autoridad profesional, «necesito que reúna sus pertenencias y venga con nosotros inmediatamente». Henderson intentó un último intento patético para evitar su destino. «Oficial, ha habido un terrible malentendido. Solo estaba tratando de mantener el orden en primera clase». Esta joven parecía confundida sobre su asignación de asiento y yo solo estaba simplemente... «Señor». El agente del FBI que había abordado detrás de la seguridad interrumpió con profesionalismo helado. «Tenemos múltiples grabaciones de video de su conducta, incluyendo sus declaraciones racistas explícitas y su negativa a mostrar su pase de abordar. No hay malentendido aquí». El agente levantó su teléfono, que mostraba uno de los muchos videos que los pasajeros habían grabado y subido inmediatamente a redes sociales. El footage claramente mostraba el comportamiento discriminatorio de Henderson, sus comentarios racistas y su arrogante negativa a reconocer el pase de abordar legítimo de Caroline. «Además», continuó el agente, «tenemos una queja de David Williams alegando violaciones federales de derechos civiles. Su conducta hoy potencialmente viola múltiples estatutos federales respecto a discriminación en acomodaciones públicas». Las palabras «violaciones federales de derechos civiles» enviaron un visible escalofrío a través del cuerpo de Henderson. Ya no solo enfrentaba vergüenza o consecuencias laborales, potencialmente enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en prosecución federal, multas sustanciales e incluso tiempo en prisión. La ejecutiva de aerolínea dio un paso adelante, su rostro pálido con el entendimiento de que su compañía enfrentaba una pesadilla de relaciones públicas de proporciones épicas. «Señor Henderson, soy Sarah Mitchell, vicepresidenta senior de Relaciones con Clientes para la aerolínea. Necesito que entienda que su comportamiento hoy viola cada política y valor que nuestra compañía representa». Se volvió para dirigirse a toda la cabina
claramente consciente de que docenas de cámaras estaban grabando cada palabra. En nombre de nuestra aerolínea, quiero disculparme con Miss Williams y con cada pasajero que presenció esta exhibición inaceptable de discriminación. Este comportamiento no representa los valores de nuestra compañía y tomaremos acción inmediata y comprensiva para abordarlo. Pero Henderson no había terminado de empeorar su situación. Desesperado y en pánico, hizo un último apelación que solo sirvió para cavar su tumba más profunda. «No entienden», dijo, su voz elevándose con histeria. «He estado volando en primera clase por 20 años. Soy miembro platino. Merezco mejor tratamiento que este. Solo estaba tratando de mantener estándares». Las implicaciones racistas de sus palabras, que estándares significaba mantener a las niñas negras fuera de primera clase, no se perdieron en nadie en la cabina. Varios pasajeros gimieron audiblemente ante su continua exhibición de prejuicio, incluso frente a las fuerzas del orden. «Señor Henderson», el oficial Rodríguez dijo con la paciencia de alguien que había lidiado con miles de pasajeros difíciles, «necesita venir con nosotros ahora o será puesto bajo arresto por interferir con una investigación federal». Mientras tanto, la azafata que se había puesto del lado de la discriminación de Henderson estaba enfrentando su propio ajuste de cuentas. Un segundo ejecutivo de aerolínea, un hombre de aspecto severo en sus 50s, se acercó a ella con la expresión de alguien a punto de entregar noticias que cambian vidas. «Señorita Patterson», dijo gravemente, «soy Robert Chin, director de Recursos Humanos. Su conducta hoy representa un fracaso fundamental de sus deberes como representante de servicio al cliente y una violación de las políticas antidiscriminación de nuestra compañía». La azafata, cuyo nombre aparentemente era Patterson, intentó defender sus acciones con las mismas excusas débiles que le habían fallado antes. «Señor, solo estaba tratando de mantener el orden y seguir procedimientos apropiados. No quería crear confrontación». «¿No quería crear confrontación?» La voz de Chin llevaba la incredulidad de alguien que no podía creer lo que oía. Así que en lugar de verificar pases de abordar y hacer cumplir la política de aerolínea, eligió amenazar a la víctima de discriminación mientras protegía al perpetrador. Levantó su propio teléfono, que mostraba los videos virales que ya se estaban extendiendo por plataformas de redes sociales alrededor del mundo. «Señorita Patterson, su sesgo está documentado en video y ha sido visto por millones de personas en los últimos 30 minutos. Amenazó con remover a un pasajero por demandar su asiento asignado legítimamente, mientras permitía que un cliente racista continuara su acoso». El rostro de la azafata se arrugó mientras se daba cuenta de que su carrera estaba terminada tan definitivamente como la de Henderson. Había dejado que sus propios sesgos inconscientes influyeran en su juicio profesional y ahora enfrentaba las consecuencias de la manera más pública posible. Pero el momento más dramático estaba por venir. Mientras Henderson finalmente se ponía de pie del asiento de Caroline, reuniendo sus pertenencias con manos temblorosas, la voz de David Williams regresó por el altavoz del teléfono con un anuncio que sería recordado mucho después de que el vuelo aterrizara. «Damas y caballeros», su voz llenó la cabina con autoridad absoluta. «Quiero que entiendan lo que han presenciado hoy. Han visto cuán rápidamente y completamente el racismo puede ser expuesto cuando alguien elige el objetivo equivocado para su discriminación». Cada pasajero escuchaba atentamente, entendiendo que estaban oyendo de uno de los líderes empresariales más poderosos del mundo mientras entregaba una lección sobre prejuicio y consecuencias. El señor Henderson asumió que porque mi hija es joven y negra, no podía pertenecer en primera clase. Nunca consideró que podría ser la hija de alguien con el poder para detener su vuelo y terminar su carrera. Su prejuicio lo cegó a la posibilidad de que las apariencias pueden ser muy engañosas. Henderson ahora estaba siendo escoltado por el pasillo por seguridad, su cabeza colgando en vergüenza mientras docenas de pasajeros grababan su caminata de humillación. El hombre que se había sentido tan poderoso al intimidar a una niña ahora estaba siendo removido en esposas mientras el mundo veía su desgracia. «Esto es lo que pasa», continuó David Williams, «cuando la discriminación encuentra consecuencias.
Cuando el racismo encuentra poder real, cuando las personas que piensan que pueden abusar de otros basados en raza descubren que algunos de esos otros tienen los recursos para contraatacar. Los ejecutivos de aerolínea estaban tomando notas, claramente entendiendo que este incidente requeriría una revisión completa de sus procedimientos de entrenamiento y políticas de compañía. Los agentes federales estaban coordinando con autoridades locales para asegurar que todos los aspectos legales de la situación fueran apropiadamente documentados e investigados. Señorita Patterson, continuó el director de RRH dirigiéndose a la azafata, está terminada inmediatamente. Su fracaso en proteger a un pasajero de acoso racial y su amenaza de remover a la víctima en lugar del perpetrador representa una violación fundamental de sus obligaciones de empleo. Mientras tanto, Henderson como Patterson eran escoltados fuera de la aeronave, los pasajeros restantes estallaron en aplausos espontáneos. Estaban aplaudiendo no solo por justicia servida, sino por un poderoso recordatorio de que la discriminación tiene consecuencias cuando encuentra personas con el coraje y recursos para contraatacar. Caroline Williams finalmente tomó su asiento legítimo en 2A, acomodándose en la silla de cuero que había pagado y merecía desde el principio. Su compostura a lo largo de todo el calvario había sido notable, y los pasajeros la miraban con nuevo respeto y admiración. Caroline, la voz de su padre vino a través del teléfono con orgullo obvio. «¿Cómo te sientes, cariño?» «Estoy bien, papá», respondió con una sonrisa que mostraba que nunca había dudado del resultado. «Sabía que te encargarías de ello. Te manejaste perfectamente, princesa. Permaneciste calmada, defendiste tus derechos y mostraste a todos en esa cabina qué parece la fuerza real». La voz del capitán regresó por el intercomunicador con un anuncio que llevó el incidente extraordinario a su conclusión. «Damas y caballeros, la situación ha sido resuelta. Partiremos hacia Denver momentáneamente. En nombre de toda la tripulación, quiero disculparme por el retraso y felicitar a nuestros pasajeros por su paciencia durante este desafortunado incidente». Mientras el avión se preparaba para el despegue, los pasajeros continuaban procesando lo que habían presenciado. Habían visto el racismo expuesto y castigado en tiempo real. Habían visto a una niña demostrar más gracia bajo presión que la mayoría de los adultos podrían manejar. Y habían aprendido que a veces la persona que eliges discriminar tiene más poder del que podrías imaginar. Los videos del incidente ya se estaban volviendo virales alrededor del mundo, convirtiendo a Henderson y Patterson en símbolos de cuán rápidamente la discriminación puede destruir vidas cuando encuentra consecuencias. Pero más importante, Caroline Williams se estaba convirtiendo en un símbolo de dignidad, fuerza y el poder de defender lo que es correcto. Si esta historia de coraje, justicia y oponerse a la discriminación te inspiró, asegúrate de estar suscrito para más historias poderosas sobre personas que se niegan a aceptar la injusticia. ¿Alguna vez has presenciado discriminación y deseado haber hablado? ¿Cómo podemos todos trabajar juntos para asegurar que todos sean tratados con la dignidad que merecen? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo y continuemos esta importante conversación sobre crear un mundo donde el respeto verdaderamente no sea opcional.